Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espadas y Arados con Jonathan Zúñiga. En este nuevo episodio, número 14, ya no vamos a hablar realmente de lo que es el reino suevo de la Gallaecia, sino del periodo que este cae y forma parte del reino visigodo de Toledo. Un periodo que, como veremos por introducir, en un principio tiene aún parte de peso, digamos, de su estructura política y organizativa, pero que poco a poco, con el centralismo de los reyes visigodos hacia Toledo, va perdiendo peso, pero con algunas, digamos, excepciones hasta el fin del mismo y con sus últimos soberanos y reyes de la corte toledana. También aprovecharé al final del capítulo para dar pie a lo que en la historiografía española y también portuguesa siempre se marginó el reino de los suevos como si fuera hasta una leyenda negra dentro de la historia del Estado español, y también poner varios matices sobre la mesa de cómo cuando se reescriben parte, eso centralizan parte de las historias de las naciones europeas, en este caso en el siglo XIX, el reino suevo pues pasa a ser eso, realmente parece como si fuera una leyenda negra dentro de la historia de España. Y vamos a empezar con una rápida introducción, un rápido resumen del final del reino suevo. Como recordaréis, el rey Miro muere, deja a su hijo Eborico, que mantiene los pactos con el rey soberano de Toledo, Leovigildo, pero este apenas reina un año, aparte se cree que era muy joven. Y hay una usurpación, el trono ahora pasa por un levantamiento, un golpe de estado, se cree que más bien no llegó a una guerra civil, fue más bien un golpe directamente a la persona de Eborico, y así sube al trono Audeca, que como os he dicho, por el nombre algunos autores creen que ya puede ser más de origen galaico que de origen suevo. Posiblemente la facción sueva del reino estaría más del lado de Eborico, pero lo que es la facción, para así llamarla, la aristocracia galaico-romana, estaría pues más a favor de Audeca. Este gobierna un año, hasta el 585, que aprovecha entonces Leovigildo. Ahora ya tiene ahí un comodín para entrar, es decir, ya tiene una excusa para entrar en Braga y de poner al rey suevo y apoderarse de este reino, y con el pretexto de que tenía pactos con Eborico y Audeca usurpó su trono, entra en Braga en el año 585, aquí algunos autores hablan de la batalla de Braga, y depone a Audeca, que sería el último rey legítimo como tal de los suevos. Dicen que, bueno, según la crónica de Juan de Víclaro, que Leovigildo devasta la Gallaecia, entra en Braga y toma el tesoro real, la corona de los suevos, y Audeca lo captura y le hace lo mismo que este le hizo al anterior. Es decir, Audeca usurpó el trono eborico y ahora Leovigildo se las paga con las mismas. Es decir, lo tonsura, que es cortarle el pelo, es decir, dejárselo prácticamente rapado, que esto para los germanos era un acto de humillación, y lo reduce a la vida monacal, desterrándolo de la Gallaecia a la ciudad de Badajoz. Así pues, ahora sí que Leovigildo se apodera del trono y del reino de los suevos. Pero bueno, como os hablé en el anterior capítulo, hubo un levantamiento, que fue el de Malarico, que al año siguiente se rebela, pero este es capturado, es prendido, se lleva a Toledo atado a presencia de Leovigildo, y así se acaba con lo que parece, o bueno, esto es, vamos a ponerlo bajo comillas, lo que parece la última rebelión de los suevos por recuperar la corona de la Gallaecia. Y ahora sí entraríamos realmente en el periodo visigodo de las tierras del norte, de las tierras del noroeste, del viejo reino.
En el 586 muere Leovigildo y le sucede su hijo Recaredo, que en el primer año de su reinado se hace católico, era arriano, deja la fe de su padre y de los anteriores soberanos visigodos, ahora se hace católico, y según Juan de Vícalo cuenta en su crónica que en su primer año de reinado llama al pueblo de los godos y de los suevos a una unidad cristiana, es decir, que aún diferencia entre visigodos y suevos, territorialmente sería entre Hispania y Gallaecia, y intenta, como quien dice, llegar a un pacto, que ahora son todos católicos y cristianos, por lo menos las altas élites y aristocracia, para hacer unión en el reino. Es decir, vamos a ver que aún va a haber gente de la alta élite que es arriana, pero que él intenta centralizar un poco el poder en su persona. Y también esto nos quiere decir que mantiene las bases seguramente de lo que fue el reino suevo, es decir, la organización territorial, las aristocracias, todo lo que se construyó en el reino suevo, que parte mucho del periodo final, del periodo clásico, como nos muestra el Parrociale suevo o el Pacto de Teodomiro, pues lo intenta mantener para así ganarse su confianza, aparte sabiendo que los suevos en gran mayoría eran católicos. Y esto tal vez lo demuestra Recaredo en sus primeros años de reinados, en lo que se llama conflictos arrianos, por él, como he dicho ahora, se hace católico, pero no todo se hace, y hay una pequeña resistencia arriana que llega a un nivel hasta un poco significativo. Hasta el tercer concilio de Toledo, en el 589, sí que hay levantamientos. Y uno de ellos sí que puede dar también ejemplo de que el reino, lo que quedaba ahora, lo que es la Gallaecia, aún tenía pues una presencia católica importante. Es que en el año 588 el obispo Sima y otro rebelde, que no sabe si era obispo, Sima sí era Siuma, era obispo de Mérida, y aparece otro personaje mencionado en la crónica del Viclarense, que es Sega, que no se sabe si es otro obispo o realmente era un noble de alto cargo, un conde o alguien importante de los visigodos. Conspiran contra Recaredo, que al parecer estos eran arrianos, pero al final dice la crónica que son descubiertos, y Siuma es condenado al destierro, y al otro, a Sega, se le cortan las dos manos y es desterrado a Galicia, según la crónica del Blicarense. ¿Esto qué quiere decir? Pues posiblemente de que la conjura era un poco más grande de lo que muestra la crónica de Juan de Víclaro, porque como vamos a ver en este capítulo, cuando hay una usurpación al trono visigodo, que esto va a ser constante, al que intenta usurpar y no lo consigue, o si lo consigue, lo que era el que intentaba ser rey o era rey, se le cortan las manos o la mano derecha, porque eso significaba que no podía reinar. Entonces, Siuma sabemos que era obispo de Mérida Augusta, que era obispo de Mérida, y Sega no sabemos muy bien quién era este personaje, seguramente alguien de linaje muy alto, es decir, si fuera laico, no de la parte, es decir, la parte cristiana como un obispo, pues sería un conde o alguien relevante. Se le cortan las manos. Y esto quiere decir que tal vez el que movía los hilos dentro del campo religioso para volver al arrianismo era Siuma, y el que intentaba poner en el trono para usurpar a Recaredo sería este Sega, que se le corta las manos, es decir, ya no puede ser rey, y se le manda a Galicia, según la crónica, o Gallaecia. Aquí ya empieza a aparecer la palabra casi que más Galicia que Gallaecia, a partir de estas crónicas, también simbolizando de que Galicia ya estaba bastante catolizada y la amenaza allí arriana era mucho menor. Y en el siguiente año, en el 590, para mí, vamos a llegar a un punto importantísimo que aún no se sabe muy bien, pero varios autores, la versión que voy a dar después, la dan ahora mismo como válida y que tal vez sea lo más normal que pasara de esa manera. Pues en ese año hay una nueva rebelión en el reino y se rebela un tal Argimundo.
No sabemos muy bien quién era Argimundo. Yo os voy a contar lo que aparece de él en la crónica del Bly Clarense y después daré mi punto de vista personal sobre esta rebelión, porque puede ser importante en lo que afectaba aún a la Gallaecia. Bien, en la crónica pone lo siguiente. Un vasallo, duque de una provincia, se rebela abiertamente contra el rey para privarle del reino y la vida. Fue apresado y reducido a prisión y se le dio muerte a sus aliados. Argimundo deseaba asumir la corona. Fue llevado a Toledo, castigado, azotado, rapado. Recordad que esto para los germanos era pues una humillación, que te cortaran el pelo directamente. Y cortada su mano derecha. Esto será muy importante, lo que ya os hablé antes de ello y será muy importante. Y paseado por la ciudad en un asno. Es decir, Argimundo es totalmente humillado. No se le da muerte, pero lo humillan totalmente y públicamente en la ciudad de Toledo. ¿Y quién se cree que puede ser este personaje, este Argimundo? En la crónica, Juan de Víclaro pone que era el duque de una provincia. Al principio, muchos historiadores pensaban que era tal vez el duque de la Cartaginense, pero bueno, con el paso del tiempo, también se pensaba que su rebelión era más bien el campo, digamos, religioso. Era un arriano aún que se rebela un año después del concilio de Toledo por las normas nuevas y las leyes nuevas contra los que aún procesaban la fe de Arrio. Pero con el tiempo otros historiadores han sacado otras conclusiones. Es decir, por ejemplo, que entre el castigo que se le hace se le corta la mano derecha. Eso es decir que realmente lo que usurpaba él era una corona. Es decir, era un reino o una corona y no un cargo religioso. Y esto hace pensar que, aparte por su nombre, Argimundo, que como veis y recordáis los anteriores episodios, era un nombre muy común entre la alta élite sueva y los soberanos suevos, que realmente la posible rebelión de Argimundo fuera en la Gallaecia, y que Argimundo aún fuera un descendiente de la alta aristocracia o de la monarquía sueva directamente, y aprovechando esa época convulsa del inicio del reinado de Recaredo, intentara un nuevo levantamiento en la Gallaecia y proclamarse rey, posiblemente de Braga, es decir, de la Gallaecia, no del reino entero de Toledo. Y aunque el Biclarense nos dice que intentó acabar con la vida del rey y quedarse con su corona, lo cierto también es que en la crónica pone que es llevado a Toledo, es decir, él no estaba en la corte regia, o eso parece indicarlo. Es decir, normalmente cuando hay una usurpación de poder, suele ser de dos maneras. En este periodo, que alguien de la cuna regia, es decir, de la gente cercana al rey, intente levantarse, conspire para derrocarle junto a otros nobles en la propia corte, como va a pasar en el reino visigodo varias veces, o que de una zona, de una provincia, de un territorio, se levante un noble, un importante aristócrata, e intente, o desde allí, hacer una revuelta y conquistar el reino, que también va a pasar en el reino visigodo, o simplemente intente independizar aquella zona. En este caso, si este Argimundo era de la Gallaecia, posiblemente recuperar el control de lo que fue el reino suevo. Aparte que, repito otra vez porque es importante, estamos en un periodo bastante inestable del reino visigodo, aunque se tiene a Recaredo como una persona, un rey bastante fuerte, por así digamos. En estos primeros años tiene problemas eclesiásticos con el arrianismo, con levantamientos, y también problemas políticos, como vamos a ir viendo poco a poco. Si uno estudia la persona de Recaredo, verá que tuvo varios problemas políticos importantes en su reino. Ya hasta su propio padre, que fue tal vez el rey, para mí, visigodo, por así decir, más fuerte, tuvo el levantamiento de su hijo, Hermenegildo. Es decir, que son tiempos, sobre todo en la monarquía visigoda esto pasa mucho, de usurpaciones, revueltas, levantamientos por el poder. Es decir, que hay una situación inestable políticamente importante. Por lo que, si damos esta hipótesis como válida, que ya os digo, muchos autores actualmente la están viendo que sería algo más lógico que pasara esto, estaríamos hablando de que este personaje sería el último realmente, el último tal vez del linaje suevo,
en intentar recuperar la corona de la Gallaecia. Es decir, pensamos oficialmente, que ese sí lo sabemos por las crónicas, que fuera Malarico, pero si esta versión tuviera evidencia, pues estaríamos hablando de que Argimundo sería el último suevo en intentar recuperar la corona. Aparte, con ese nombre Argimundo, como Remismundo, Teodomundo, es decir, es un nombre aparte de suevo, decir que está vinculado casi que a la alta élite de la monarquía sueva. Es decir, esto nos puede hacer pensar, y lo digo hipotéticamente, que tal vez hasta fuera, quién sabe, hijo de Miro, hermano de Borico o alguien muy cercano a estos últimos soberanos suevos. Y siguiendo este hilo, pues claramente esto nos llevaría a pensar que el lugar del conflicto, donde hubo el levantamiento y donde fue capturado y llevado a Toledo, serían las tierras de la Gallaecia. Y voy a dar otro dato que en esta conjura puede ser para mí bastante clave, porque poco después el hijo de Recaredo, Liuba II, en el 602, que reinó muy poco tiempo, va a tener otro levantamiento y aparece otro noble que este sí le consigue usurpar el trono, que es Guiterico. Y de este personaje sí se escribe de que entra en Toledo, es decir, él se le otorgaron un ejército, resumiendo, para combatir a los levantinos, a los bizantinos que seguían atacando la zona de Levante, y con este ejército, en vez de ir a por los bizantinos, decide ir a Toledo, con ese brazo militar, entrar en la ciudad y captura por sorpresa a Liuba II, al cual, para que no pudiera seguir reinando, le corta la mano derecha. Es decir, lo mismo que le hicieron a Argimundo, otro símbolo de que si te cortaban la mano derecha no podías ser rey visigodo. Es decir, aquí lo vemos claramente en este nuevo levantamiento. Y otro dato clave de este Guiterico es que él, años atrás, que lo hablé antes, estaba involucrado en la conjura, en la anterior revuelta que hiciera Siuma y Sega. Es decir, él en esa conjura arriana por usurpar el trono a Recaredo católico, él estaba en el medio y al final consiguió librarse de las penas que le iban a caer, como le cayeron a los otros aliados de estos dos conspiradores, porque dicen que delató a más gente de ese intento de revuelta. Pues bien, esto para mí es importante porque si si este levantamiento iba directamente por la corona de Toledo, y sabiendo que este hombre estaba metido anteriormente en esa conjura que al mismo tiempo era religiosa por el arrianismo, Argimundo en este caso no tenía nada que ver con ello. Es decir, en las crónicas se menciona como algo independiente, es decir, algo ajeno a estos sucesos, y más sabiendo que uno de los aliados de la anterior conjura, el tal Sega, fue desterrado a Galicia, es decir, que estaba también en la Gallaecia, donde probablemente fue la rebelión de Argimundo. Es decir, son totalmente independientes, y una sí sabemos, como es esta, que al final triunfa, que va por el trono de Toledo, y tiene también un toque religioso, aunque luego Guiterico no se muestra que favorezca para nada el arrianismo, y él va a seguir siendo católico, pero vemos que son independientes, por lo que también ayuda a pensar de que es posible de que ese levantamiento de Argimundo fuera algo territorial, es decir, en un territorio perfectamente como pudo ser la Gallaecia, y aparte que él se dice que a sus aliados, los que se levantaron con él, son ejecutados y no se menciona ninguno, es decir, simplemente que son ejecutados, como si fuera algo de zona lejana, no de la corte de Toledo directamente. Y sin más, desde tierras de la antigua Gallaecia, tierras de espadas y arados, amigos y amigas, Jonathan Zúñiga os manda un cariñoso abrazo a todos. Un cordial saludo, que tengáis feliz día y nos vemos. ¡Aburiño!